Reinaldo Gaskin, para que el Señor lo guíe a través del desarrollo de la pregunta número 19, cual formula la siguiente: ¿cuál es la providencia de Dios? Una pregunta bastante amplia, una pregunta que hay que prestarle oído, hay que meditar en ella. Por esa razón, oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Dios amado, te pido con un corazón humillado ante ti para que tu palabra sean saetas, Señor, afiladas a nuestros corazones. Que nos guíe, Dios, que transforme, que cambie nuestra vida, sea de manera sutil o sea la fuerza, Dios, pero que al final, Dios, quiero que al final se haga tu voluntad y que podamos entender, Señor, de que tú eres Dios y que nosotros solamente somos tus hijos, que somos absolutamente nada. Señor, utiliza a mi hermano Gaskin para que él sea utilizado por ti a través de tu Espíritu Santo en este estudio que trata de las cualidades de nuestro Dios, que realmente, Señor, tú has querido dar a conocer en tu escritura, en tu santa palabra de Dios viviente, para que podamos entender y obedecerte, Señor. Estas son tus normas, tus reglas, y no es negociable, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tiene la palabra, mi querido hermano. Saludos. Bendiciones, bendiciones a todos los presentes, a todos los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, las grabaciones. Estamos hoy a miércoles 25 de enero del año 2023. Y vamos, no sé si pueda compartir la pantalla. Sí, ya puede. Ok, momento. Ok, se ve. Déjeme. Ok, ahora sí. Se puede ver la pregunta. La pregunta que es la número 10, no, es 18, 19. Acá, aquí está. Pregunta número 19 del Catecismo Mayor de Westminster. La pregunta número 19, que dice así: ¿cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? Y la respuesta: mediante su providencia, Dios permitió que algunos ángeles cayeran en pecado y condenación, voluntaria e irreversiblemente, limitando y ordenando dicho estado y todos los pecados de ellos para su propia gloria, y estableció al resto de los ángeles en santidad y felicidad, empleándolos según su voluntad en la administración de su poder, misericordia y justicia. En estudios anteriores hemos visto cómo los ángeles son creación de Dios, y a diferencia del hombre, en donde Dios creó a Adán y después Dios tomó
del cuerpo de Adán y creó a la mujer Eva, y de allí toda la descendencia de la raza humana. Así que el ser humano es un ser orgánico y tenemos a un padre de la raza humana, Adán, y todos los demás descendemos de él. Ahora, los ángeles son criaturas que Dios creó. Dios creó la infinidad de ángeles y no hay un padre ángel. Los ángeles son seres espirituales, no tienen un cuerpo físico. Ciertos ángeles llegaron a la tierra como mensajeros para dirigir, para guiar al hombre, pero las dos categorías de los ángeles son los ángeles escogidos y los ángeles caídos. Los ángeles caídos son los demonios, los espíritus malignos, el ángel de nombre Lucifer, o Satanás, o el tentador, el enemigo. Esos son los ángeles caídos. Y en el libro de Apocalipsis se ve como también se le llama el dragón. Y el Señor Jesucristo tiene la victoria sobre el dragón. Ahora, los ángeles caídos pecaron y no tienen a un salvador. No fue el Señor Jesucristo quien murió para los ángeles. El Señor Jesucristo murió para rescatar a los de la raza humana. No hay paralelo para los ángeles caídos. Así que los ángeles caídos no tienen perdón de Dios. Pecaron por su cuenta, individualmente serán castigados como individualmente pecaron contra Dios. Ahora, los ángeles escogidos. Discutimos anteriormente cómo entre los ángeles escogidos tenemos a los querubines. Los querubines se dice que guardaron el camino de regreso al jardín del Edén. Los querubines tenían su espada de fuego para que no regresaran Adán y Eva a comer del fruto del árbol de la vida. También tenemos entre los ángeles escogidos, tenemos a los serafines. Los serafines se ve en el libro de Isaías, que tenían las 6 alas, se cubrían el rostro con 2, se cubrían los pies con 2 alas y volaban con 2 alas. Y esos ángeles cantaban sin cesar, santo, 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 alababan al Dios Altísimo. También entre los ángeles escogidos están los arcángeles. Arcángel Miguel, el arcángel Gabriel. Esos son los que el arcángel Miguel defendiendo en batalla, defendiendo al pueblo de Dios. El arcángel Gabriel dando el mensaje
de el nacimiento del Señor Jesús. Y la multitud de ángeles, quienes son los ángeles guardianes, los ángeles mensajeros. La palabra ángel conlleva que es un mensajero divino, un ser de luz. Y los ángeles que fueron vistos por los seres humanos, eso fue para un propósito. Pero los ángeles son seres con gran poder de luz, de aspecto espantoso a simple vista. Y se dice también, el Señor Jesús habla de que hay ángeles guardianes, quienes cuidan de los creyentes, cuidan de los más pequeños, quienes creen en Él. En ese estudio es un poco breve, pero vamos a ver. Leímos las citas bíblicas en Judas 6. En Judas 6, allí habla de cómo Dios puso a los ángeles desobedientes bajo cadenas, bajo restricción. Leamos en Judas. Judas es solo un capítulo, Judas, y el versículo 6, que dice así. Y los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. A veces los autores bíblicos hablan como si fuera el pasado o el presente para explicar algo del futuro. Esas son cadenas, cadenas perpetuas. Para que estos ángeles caídos no hagan de las suyas. Okay. Ese pasaje tiene su paralelo en Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que dice así: porque Dios no perdonó, los ángeles caídos no tienen perdón de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles caídos tendrán su juicio final. Serán arrojados al infierno, al castigo eterno. Así que estos dos pasajes nos recuerdan que Dios permitió que algunos de los ángeles cayeran en pecado, los ángeles caídos, Satanás, los demonios. En Hebreos 2:16, en Hebreos 2:16, aquí vemos que Dios tiene cuidado de su pueblo, y a los ángeles caídos Dios no va a tener cuidado de ellos. En Hebreos 2:16 dice:
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El hombre pecador, escogido para salvación de Dios, para tal persona, Jesucristo murió sobre la cruz. Pero no hay tal cosa para ningún ángel caído. No hay salvación, no hay rescate para el ángel caído. En Juan 8:44. Juan 8:44. Vemos acá que los ángeles caídos pecaron de su propia voluntad. Habla acerca de en Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de su propia voluntad habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que el ángel caído no puede decir que el diablo me tentó. No, eso fue de su propia voluntad. El diablo pecó de su propia voluntad. El diablo no puede decir el diablo me tentó, porque eso es una redundancia. En Job 1:12, en Job 1 se habla acerca de cómo los ángeles se reunieron ante Jehová, pero ahí también entró Satanás. En Job 1, versículo 12, ¿ok? Como Dios le habla a Satanás, pero hubo control, hubo un límite a lo que pudo hacer Satanás. Dice así: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está a tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, sobre Job. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y también en Mateo 8, Mateo, capítulo 8, y el versículo 31. Mateo 8:31, que nos dice así: y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. El endemoniado gadareno tenía la legión de demonios. Y la legión de demonios, para evitar que Jesús les castigara antes del tiempo, antes de su hora, pidieron que se trasladaran al hato de cerdos. ¿Okay? Y los cerdos se fueron por el barranco. Eso fue por dirección de Jesús,
quien les dio permiso a la legión de demonios. Así que los demonios, los ángeles caídos, no tienen libre acceso al hombre, especialmente al creyente. Ahora vamos a leer los pasajes acerca de los ángeles electos. Veamos en Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 21, que nos dice así. Versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y en Marcos 8, todo eso habla de la santidad y felicidad del creyente y de los ángeles. Leemos en Marcos 8. Marcos capítulo 8 y el versículo 38. Marcos 8, 38, que dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria y de su Padre con los santos ángeles, los ángeles escogidos. Y leamos también en Hebreos 12 y 22. Hebreos 12 y capítulo y versículo 22, que dice así. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, los millares y millones de ángeles, quienes glorifican a Dios. Y los que glorifican a Dios con nosotros los creyentes. Leamos en Salmo 104. Salmo 104 y versículo 4, que dice así. Salmo 104 y versículo 4, que dice así: el que hace a los vientos sus mensajeros, los ángeles, los mensajeros de Dios, y a las flamas de fuego sus ministros. Los ángeles son los ministros de Dios, quienes atienden a las necesidades de los creyentes en el Dios verdadero, del Dios verdadero. Segunda de Reyes 19. Segunda de Reyes y el capítulo 19. ¿Okay? Eso es en los tiempos de Sennacherib, de los tiempos del profeta Isaías, y cómo el rey Ezequías pidió a Dios
que se le diera un mensaje al profeta para que el profeta orara por el pueblo de Israel, por que los enemigos de Dios habían sitiado a Jerusalén. Leemos en Segunda de Reyes 19:35, ¿qué es lo que hizo un ángel? Un ángel poderoso. Dice así, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpos de muertos. Ese es el poder de un ángel. Y cómo es que nuestros ángeles guardianes nos protegerán a nosotros si seguimos al Señor Jesucristo. Y leamos en Hebreos 1:14, que es citado, que es una cita de Salmo 104. Leemos en Hebreos 1 y el versículo 14, que dice así. Vamos a leer 13 y 14. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No se dijo nada de eso a un ángel, sino al Hijo de Dios se le dijo esto. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Nosotros, los creyentes, los ángeles electos, han sido enviados para la protección, para el cuidado de el pueblo de Dios. Leamos las preguntas de comentario. Ese es un poco más corto que los estudios anteriores. Pregunta número 1. ¿Cuál es la gran diferencia entre la caída de los ángeles en el pecado y la caída de la raza humana en pecado? ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y la raza humana? La respuesta, en el caso de la raza humana, el pecado de un hombre ocasionó la caída de la raza, el pecado de Adán, que leemos en Romanos 5:12. Por el pecado de uno, muchos han sido pecadores. En el caso de los ángeles, al no tener relación entre sí, ni tampoco conexión orgánica, o sea, biológica, como en el caso del hombre, ni una conexión orgánica en uno con el otro, sino que son un gran número de individuos distintos y sin relación. Cada uno de ellos debe haber pasado individualmente por su propia prueba y caído por su propio acto personal. Pregunta 2. ¿Qué otra gran diferencia existe entre la caída de los ángeles y la caída de la raza humana? Y la respuesta, solo una parte de los ángeles cayeron en pecado. Los ángeles caídos cayeron en pecado. Y los ángeles escogidos no cayeron en pecado. En cambio, en el caso de la raza humana, cayó en su totalidad por el pecado de
un hombre, Adán, el pecado pasó a todos, a toda su descendencia. Pregunta 3. ¿Qué actividades especiales de los ángeles caídos o demonios sucedieron en conexión con el ministerio terrenal de nuestro Salvador? Y la respuesta, al momento del ministerio terrenal de Jesucristo, que fue cuando Dios más activo estaba en llevar a cabo su plan para la redención de la raza humana del pecado, Satanás y sus demonios lanzaron una contraofensiva desesperada. O sea que cuando estuvo en la tierra el Señor Jesucristo, eso fue cuando más posesiones demoníacas sucedieron. Muchas personas fueron poseídas por demonios, es decir, los demonios o ángeles caídos entraban en sus cuerpos y tomaban posesión de sus personalidades, utilizándolas para sus fines malvados. Leemos que hubo un caso en Mateo 8:31, en la cual una gran hueste de demonios poseyó a un hombre, el Gadareno, el endemoniado de Gadara. Cristo, mediante su poder divino, echaba fuera a los demonios, lo cual era una señal de la llegada del reino de Dios. Número 4. Pregunta 4, que dice así. ¿Qué actividades especiales llevan a cabo los ángeles santos en conexión con los cristianos? Y leímos en Hebreos 1:14, que dice así. No son todos espíritus ministradores, los ángeles. Espíritus ministradores, ministros de Dios, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es lo que hacen los ángeles escogidos. Son ministros de Dios a favor de los santos. Vamos a leer un poco más de Hebreos 1. La epístola a los hebreos. Esa es la última pregunta. La epístola a los hebreos nos enseña una verdad sobre los ángeles en relación con Cristo. ¿Cuál es? Vamos a leer en Hebreos 1, del 4 al 6. Hebreos, capítulo 1, versículos 4 a 6, que dice así, la palabra de Dios, en Hebreos 1, versículo 4 al 6. Hecho tanto superior, o sea, el Señor Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, más excelente nombre que los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, al Señor Jesucristo al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nos acordamos del pasaje en donde Jesús fue tentado por el diablo mismo, por Satanás mismo,
Y al final, cuando se fue el diablo, llegaron ángeles para ministrarle al Señor Jesús. Vamos a continuar con la respuesta. Leímos Hebreos 1, 4 al 6. Cristo es más alto que los ángeles, pues ellos son solo los siervos de Dios, en tanto que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, los ángeles lo adoraron, lo que nos indica que Él es más alto que ellos. Los ángeles son seres creados. Cristo es su divino creador. Y esto es el fin de ese estudio. Vamos a leer la pregunta una vez más. Pregunta número 19. ¿Cuál es la providencia de Dios para con los ángeles? La respuesta: mediante su providencia, Dios permitió que algunos de los ángeles cayeran en pecado y condenación voluntaria e irreversiblemente, limitando y ordenando dicho estado y todos los pecados de ellos para su propia gloria, o sea, la gloria de Dios, y estableció al resto de los ángeles en santidad y felicidad, empleándolos según su voluntad en la administración de su poder, misericordia y justicia. Vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por el ministerio de los ángeles electos, los ángeles escogidos, los ángeles santos. Gracias por el cuidado que tienes de nosotros y utilizas estos medios para protegernos y para enseñarnos que tú eres el Dios Altísimo. Te pedimos, Señor, que nos libres de las tentaciones que que están por nuestro alrededor, que las influencias de este mundo no acaben con nuestra alegría, sino que seamos fieles a tu santa palabra. Gracias por este estudio, gracias por la palabra de Dios y que obedezcamos fielmente y alegremente a tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por este estudio bíblico.